Buenas noches para Sopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo Colombiano, y para Red Papás. Es un gusto nuevamente llegar a sus hogares. Gracias por recibirnos con esta nueva metodología de las charlas virtuales. Hoy con una charla excelente que se llama Tips para anticiparnos al riesgo de suicidio. Antes de empezar, queremos recordar varias cosas para que la experiencia a través de la charla virtual sea bien interesante. Primero, recuerde que esta charla es de 30 minutos. A los 30 minutos abriremos un espacio para preguntas. En la parte superior usted va a encontrar un botón que se llama Q y A. Allí podrá formular todas las preguntas. Y aquí nosotros seleccionaremos, por supuesto, las preguntas más interesantes. No hemos alcanzado siempre a resolverlas todas, pero tratamos en lo posible de tener las más importantes. No vamos a contestar las preguntas por chat, solo por el botón Q y A. Segundo, es importante, y para que también sea una experiencia bien rica para ustedes, que ojalá esté conectado al cable de red, o si no, su señal dependerá básicamente de su Wi-Fi. La señal en la cual estamos nosotros es una señal excelente y de muy buena conexión. Tercero, muchos computadores encuentran desajustada un poco la pantalla. Si a usted le pasa eso, en la parte superior usted va a encontrar un botón que se llama Fit to Window. Hace clic allí e inmediatamente le ajustará la pantalla a su computador. Y por último, usted encontrará un botón cuadrado donde está la imagen del conferencista, donde nos estamos viendo nosotros en este momento. Usted puede esa imagen agrandarla, ponerla más pequeña. Le sugerimos que la minimice y la ponga en la parte superior derecha para que pueda disfrutar de la presentación. Ahora los dejo con Marisol de Red Papás y esperamos disfruten de esta deliciosa experiencia que Asopanglo y Red Papás ha preparado para ustedes. Muy buenas noches. Red Papás y la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo Colombiano les dan un afectuoso saludo a todas las personas que se encuentran conectadas. Hoy nuestro experto nos dará herramientas básicas para identificar signos de depresión y riesgo de suicidio en nuestros hijos y algunas orientaciones acerca de cómo actuar. Red Papás es una red de padres y madres que hace visible los principales factores que afectan la construcción de un entorno cultural positivo para la niñez y la adolescencia. Actualmente contamos con 695,000 padres de familia a través de 673 instituciones educativas a nivel nacional. Red Papás opera dentro de una absoluta independencia política, económica y religiosa. Para conocer más sobre Red Papás, lo invitamos a visitar nuestra página www.redpapás.org y a visitarnos a través de nuestras redes sociales. Hoy nuestro experto nos va a dar herramientas muy importantes que esperamos que ustedes aprovechen. Él es Leonardo Aja, el director científico de la Corporación Buscando Ánimo. Él también es consultor de varias instituciones educativas en prevención del riesgo de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas. Conformó parte del grupo de estudio sobre autopsia psicológica en suicidio en medicina legal. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista Leonardo Aja. Esperamos aprovechen este espacio. Bueno, creo que ya estamos aquí conectados. Buenas noches nuevamente para todas las personas. Ya Marisol me presentó. Yo me llamo Leonardo Aja, soy psicólogo forense y experto en drogodependencias. Disney World o Tierra de Zombies. ¿Para qué están preparados nuestros hijos? Lo primero que debo decirles es que el objetivo de esta charla, de esta intervención, más que dejarlos asustados, muertos del susto e intranquilos, es más bien proporcionarles herramientas para que ustedes puedan poner en práctica en casa. Algunas guías, algunas orientaciones, algunas acciones muy concretas para que ustedes puedan empoderar a sus hijos y a sus hijas. Esa es la intención primera que tiene esta charla. Y hablar del suicidio no es algo peligroso, al contrario, abre un escenario para que podamos tener unas intervenciones oportunas y eficaces si se llegara a presentar una amenaza en ese sentido. Comencemos.
Lo primero que tenemos que señalar es una definición de suicidio, y a mí me gusta utilizar la que nos propuso Émile Durkheim, sociólogo francés, a quien se le reconoce por ser la primera persona en estudiar el suicidio desde una perspectiva científica. Él nos dice que suicidio es toda situación o todo caso de muerte que resulte de una forma directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, entiéndase, acción u omisión, realizado por la víctima misma y sobre todo que ella sabía que se iba a producir este resultado. A mí, ¿por qué me gustó esta definición? Porque no se compromete a generar un juicio de valor, ni condena, ni tampoco aprobación frente al suicidio. Esta definición simplemente describe. Entonces, cualquier actuación que encaje dentro de esta definición puede ser llamado un suicidio. La valoración ética o moral, ese es otro problema. ¿Cuál es la situación del suicidio acá en Colombia? Entonces, comencemos mirando esta gráfica. Si tomamos como punto de referencia el año 1993, en donde se presentaron 2.7 casos por cada 100.000 habitantes, y luego pasamos al año 1999, en donde se registraron 5.3 casos por cada 100.000 habitantes, notamos que hubo prácticamente una duplicación de la tasa de suicidios. Luego, hacia el año 2006, desciende el suicidio, la tasa de suicidio, y se mantiene estable aproximadamente hasta el año 2013, en donde favorablemente hay un descenso, pero para el año 2014 vuelve a incrementarse la tasa de suicidio. Exactamente la misma cifra que se tenía en el año 2004. Entonces, ¿podemos afirmar que el suicidio se ha incrementado en Colombia? Sí, del año 2013 al año 2014. Estamos a la expectativa de qué nos va a reportar Medicina Legal con respecto a lo que sucedió en el año 2015. La tasa de suicidio en Colombia puede considerarse una tasa de suicidio baja comparativamente con las que se registra en otras naciones, comparado con Uruguay, Chile, Argentina o Ecuador, por citar algunos países. Entonces uno dirá, pero bueno, si Colombia tiene una tasa de suicidio baja, ¿por qué hacer este trabajo? Ya lo vamos a ver. Veamos rápidamente el resumen epidemiológico del suicidio aquí en Colombia. Primero, mueren 4.6 hombres por cada mujer. Segundo, 1 de cada 2 casos la persona ha accedido a la asfixia mecánica. Tercero, hay una diferencia en cuanto al segundo método más utilizado por hombres o mujeres. Mientras que los hombres accedemos a las armas de fuego, las mujeres acceden a la intoxicación. Cuarto, la principal motivación para el suicidio, conflicto con pareja o expareja. Ojo, motivación, no estamos diciendo que eso sea la causa del suicidio. Motivación o evento desencadenante. Quinto, 1 de cada 2 casos es realizado por personas solteras. Ese es a grandes rasgos el resumen epidemiológico del suicidio acá en Colombia. La siguiente gráfica o la siguiente tabla es la que nos genera preocupación. Aquí observamos las tasas de suicidio diferenciadas por rangos de edad. Ustedes observan la franja verde que corresponde a las tasas más elevadas y se ubica en las personas entre 15 y 24 años. Es decir, en Colombia, el grupo de mayor riesgo para el suicidio está ubicado entre los 15 y 24 años. Esto es lo que justifica estas acciones de prevención que estamos realizando. Algunos dirán, pero Leonardo, mire que las personas mayores de 60 años también ofrecen unas tasas de suicidio elevadas. Cierto, serían la segunda posición. Pero cuando vamos a analizar el suicidio como causa de muerte en las personas mayores de 60 años, encontramos que no alcanzan a estar ni siquiera dentro de las 10 primeras causas. En cambio, el suicidio como causa de muerte en las personas entre 15 y 24 años puede estar inclusive dentro de las 5 primeras causas. Esa es la gran diferencia entre personas mayores y personas menores. Es decir, es más probable que un joven muera por suicidio en comparación con una persona mayor de 60 años. ¿Qué protege?
o más bien, cuáles son los factores influyentes para el suicidio, teniendo en consideración lo siguiente, que el suicidio es un proceso, es algo que comienza con la idea de muerte, luego viene el deseo, la idea suicida, la expresión suicida, la amenaza, el plan, el gesto, el intento y el suicidio. Fíjense que en esa progresión la persona puede gastar bastante tiempo. Entonces, contrario a lo que muchos puedan creer o imaginar, el suicidio pocas veces resulta ser una acción intempestiva o repentina. Es el resultado de un proceso. Dado que este proceso toma tiempo, esto también nos da, valga la redundancia, tiempo para identificar cuáles pueden ser las posibles señales de alerta o de alarma frente a un posible proceso suicida que está en curso. Entonces, tengamos en consideración que hay varios tipos de factores que influyen sobre el suicidio. Esta imagen de la bombita nos refleja primero el coquito, el container, el receptáculo, diremos que es el factor predisponente. Dentro de esos factores predisponentes encontramos cosas como antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica, una situación de abuso físico, sexual o emocional en la temprana infancia, cosas que están ligadas a la historia del individuo. Luego vendrían los factores contribuyentes, es decir, la pólvora. ¿Y qué puede ser pólvora para un escenario de riesgo de suicidio? Abuso en el consumo de sustancias psicoactivas, baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia al rechazo, un manejo inadecuado del estrés, por citar algunos factores. Y por último, vamos a tener los factores precipitantes, es decir, aquella mecha, aquel fósforo, perdón, que enciende la mecha. Entonces, como factor precipitante podría estar una decepción amorosa, un fracaso académico, una fuerte pelea con papá o mamá. Es decir, siempre son factores detonantes. No podemos decir ni afirmar que eso es la causa del suicidio. Mucho cuidado con esto. Entonces, observemos que hay diferentes tipos de factores. Predisponen, contribuyen o precipitan. Es decir, se necesitan muchos elementos para que termine dándose un lamentable escenario de suicidio. Y como decíamos anteriormente, toma tiempo que se vaya gestando todo este escenario. Pero no todos son malas noticias. Hay factores que protegen y los factores protectores inciden principalmente sobre los factores contribuyentes. ¿Por qué? Poco o nada puedo hacer yo frente a los antecedentes de mi familia. Si hubo un caso de enfermedad mental, trastornos depresivos, esquizofrenia, pues yo no puedo hacer nada frente a eso, pero yo sí puedo hacer mucho frente a si consumo o no sustancias psicoactivas, cuáles son el tipo de creencias que empiezo a desarrollar, a fortalecer, creencias sobre mí mismo, sobre el futuro, sobre el mundo. Entonces, los factores protectores inciden y generan un efecto de contrabalanceo, sobre todo en los factores contribuyentes. La pregunta del millón, ¿cómo se puede prevenir? Entonces, vamos a dar una lista de algunas acciones o situaciones que pueden ayudar a prevenir. Arrancamos diciendo que el consumo de sustancias psicoactivas en los menores de 18 años es definitivamente un factor de riesgo. Y esto incluye también el alcohol. Lo único que puedo decir en este momento es, quiero invitarlos a que recuerden la charla del doctor Efrén Martínez. Él habló larga y detalladamente acerca de cuáles son las implicaciones delicadísimas que tiene el consumo de alcohol en menores de 18 años. El consumo de alcohol en una persona con un trastorno depresivo que tiene un factor detonante, lo único que hace es agravar la situación. Y si estamos hablando de un adolescente, muchísimo peor. Entonces, ¿cómo podemos llegar a prevenir el suicidio? Un paso es evitar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan contacto con sustancias psicoactivas. ¿Qué más podemos hacer? Crear escenarios para que ellos aprendan a tolerar la frustración.
En Estados Unidos, un beisbolista que logra conectar 3 de 10 batazos, no soy experto en el tema, pero quienes saben me dicen, Leonardo, ese tipo se va a volver millonario. Alguien diría, oiga, pero ha fallado a 7. No importa, con esos 3 que logra acertar, con esos puede generar un triple play y ganar un juego. Por ahí dicen que el camino del éxito está enchapado con baldosas de fracaso. Entonces podríamos decir más bien que el fracaso son oportunidades de aprendizaje. Debemos crear escenarios para que nuestros hijos aprendan a tolerar la frustración. Todo lo que queremos en la vida no se va a lograr ni de la forma como nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros esperamos. Creemos escenarios para que nuestros hijos aprendan a tolerar la frustración. ¿Qué otro aprendizaje puede resultar muy favorable? Aprender a tolerar el rechazo. Y aquí acudo a lo que diría cualquiera de nuestras sabias abuelas, mujeres que nunca pusieron un pie en la universidad, pero sabían muchísimo y sobre todo de la vida. Cualquiera de nuestras abuelitas diría algo así como, mijito, es que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, debemos tener en consideración que a nuestro hijo lo van a rechazar algunas personas. ¿Por qué? Porque sí, así es la vida. No le podemos caer bien a todo el mundo. Debemos acostumbrarnos a ello. Y sobre todo ellos. Entonces, que van a ser rechazados, pero que pueden desarrollar una vida plena y feliz a pesar de ese rechazo. Y aprender a tolerar el rechazo es algo que se aprende. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Aprender a desarrollar las habilidades sociales. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un chita, un guepardo, con el desarrollo de las habilidades sociales? Pues para el chita, desarrollar rápidamente esa carrera de 100 metros en menos de 9 segundos es una habilidad o competencia vital. Del mismo modo, para los seres humanos, aprender a relacionarnos con nuestros congéneres también resulta una habilidad o competencia vital. Es decir, si no sabemos o no aprendemos a desarrollar unas relaciones sociales amplias, suficientes, satisfactorias y sobre todo duraderas, podremos llegar a tener varios problemas en la vida. Por eso yo lo elevo a la categoría de una habilidad vital. ¿Qué más es necesario? Incentivar una perspectiva de tiempo futuro a largo plazo. Y eso se conecta con otro punto que es el establecimiento de metas. Lamentablemente nuestra cultura, nuestro medio es terriblemente cortoplacista. Debemos crear escenarios para que nuestros hijos aprendan a planificar a largo plazo. Un japonés empieza a desarrollar un bonsái con la expectativa que su nieto lo va a terminar. Nosotros sembramos una semilla y si a la semana ya no tenemos el cultivo, renunciamos a la agricultura. Aprender a desarrollar una perspectiva de tiempo futuro. Y se conecta con el punto que les había mencionado, saber establecerse metas y luchar por ellas. Papá, yo quiero comprarme estos tenis. Y resulta que papá tiene los medios y este par de tenis cuesta bastante. Pero papá tiene los medios, afortunadamente. Pero papá sabiamente le dice al hijo, ¿de verdad los quieres? Sí, papá, sueño con estos tenis. Ok, yo te voy a dar la mitad del dinero y tú pones la otra mitad. Pero papá, ¿cómo así? ¿Yo de dónde? ¿Cuál es tu fuente de ingresos en este momento? No, pues la mesada que tú me das para el colegio. Ah, bueno, mira a ver cómo manejas ese dinero. Entonces este chico se da la tarea de desarrollar un plan, una estrategia. Empieza a prescindir de la gaseosa y la pizza en la hora del descanso y llega y asalta a la cena y se roba un par de frutas para tener para su merienda. Y empieza a guardar este dinerito, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Papá, ya tengo para mis tenis. Bueno, camine, vamos a comprarlos. Y resulta que le han subido de precios y el muchacho, ¿pero qué? Hijo, aprende a esperar. Y él entonces espera 2 semanas más y logra comprar sus tenis. Trazarse metas y luchar por ellas.
¿Qué más ayuda a prevenir? Aprender a agradecer las bendiciones que posees. Lo resumo de esta manera. Una frase que dijo un hombre muy célebre, lamentablemente no recuerdo su nombre. Él dijo: yo me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que un día conocí a un hombre que no tenía pies. No importa cuáles sean las circunstancias en las que vivas hoy, todos tenemos algo que agradecer. Y ya está demostrado que el agradecimiento es un elemento fundamental para la felicidad. ¿Acaso no es eso algo que todos queremos, deseamos y anhelamos para nuestros hijos? La felicidad. Pues bien, una de las rutas para la felicidad es el agradecimiento. ¿Qué otro elemento? Incentivar el sentido de autonomía. Y la autonomía tiene 3 componentes. Primero, libertad, que significa decidir. Pero no es suficiente con decidir. Es necesario hacerse cargo de la consecuencia, buena, mala, bonita o fea, que tenga esa decisión, la consecuencia. Y a esto le llamaremos responsabilidad. Yo puedo decidir, yo puedo hacerme responsable, pero sobre todo, debo aprender a desarrollar un criterio moral correcto. Y hago la aclaración, moral no equivale necesariamente a religión, que ese ha sido un malentendido que ha estado rondando durante mucho tiempo, que todo lo moral equivale a la religión. No, si uno mira el Código Penal colombiano, ahí sancionan el homicidio y eso es un acto moral, ¿listo? Y ahí no se está hablando de religión. Entonces, incentivar el sentido de autonomía, decidir, hacerse cargo, es decir, responsable, y un criterio moral correcto, funcional y adaptativo para él y para los otros. ¿Qué pueden hacer papá y mamá desde la casa? Primero, generar y tener un modelo de autoridad coherente y congruente, que eso se traduce en 3 aspectos: precisión, firmeza y justicia. Segundo, comunicación y cómo debe y puede llegar a ser esta comunicación: clara, abierta y permanente. Tercero, demostraciones de afecto, palabras de afirmación, contacto físico, tiempo especial, y ese tiempo especial implica no solamente calidad, sino también cantidad, o más bien la calidad de tiempo se traduce también en cantidad. Cuarto, promoción explícita de valores, honestidad, rectitud, respeto, solidaridad. Ustedes dirán: Leonardo, pero usted va muy rápido con esto. No se me preocupe. ¿Amparado en qué estoy haciendo las propuestas que genero? Miremos las evidencias. Lo estoy haciendo amparado en evidencias, no simplemente puntos u opiniones personales. En estudios que hemos realizado con más de 25,000 estudiantes de colegios de estrato, de diferentes estratos, es decir, desde estrato 1 hasta estrato 6, y en diversas ciudades a lo largo y ancho de Colombia, en esos estudios hemos encontrado lo siguiente. En una escala que medía el nivel de riesgo asociado a la relación con papá y mamá, compuesto por 15 preguntas, vamos a mostrarle el resultado de 3 preguntas. Primera, ¿tu papá o tu mamá te muestra afecto? ¿Y qué encontramos? Que los porcentajes más elevados de afirmaciones en donde papá y mamá expresaban muy frecuentemente el afecto correspondían a aquellos chicos que estaban fuera de riesgo de suicidio. Y noten ustedes cómo a medida que va aumentando el riesgo va disminuyendo la manifestación de afecto. Y también podemos notar otra gran diferencia. Son más altos los porcentajes de las mujeres que de los hombres. Y aquí sí debo decir algo con cuidado, con gentileza y con mucho respeto. Los hombres tenemos que aprender a ser más afectuosos. Tenemos que quitarnos esos lastres de aquello que llamamos el machismo y atrevernos a dar palabras de afirmación, abrazos y besos a nuestros hijos. Noten que eso es algo que genera protección en ellos. Entonces, es sobre esta evidencia que hacemos la invitación a que seamos más afectuosos con nuestros hijos. ¿Queremos proteger frente al suicidio? Aquí hay una primera ruta, un primer camino, una primera vía. Segundo, ¿qué otra evidencia tenemos?
Habla contigo acerca de tu vida. ¿Y qué tenemos? Nuevamente la misma tendencia. Aquellos chicos y chicas que están fuera de riesgo de suicidio reportaron unos porcentajes mucho más elevados de que su papá y su mamá hablaban muy frecuentemente con ellos. Pero muchos papás o mamás, ¿qué entienden por hablar con el hijo? Hijo, ¿cómo le fue en el colegio? Bien. ¿Tiene tareas? No. ¿Y trabajos? Los hice en el colegio. Ah, bueno, listo. Y San se acabó. Y el hijo automáticamente está ahí pegado al celular. ¿Y usted con quién habla? Con un amigo del colegio. Pero no estuvo con él todo el día. Pero es que no nos alcanzó el tiempo para hablar todo lo que teníamos que hablar. Y ahí es cuando algunos padres, de una manera un poco ingenua, incurren en pretender volverse amigos de sus hijos. Es que para poder hablar más con ellos. Recuerdo las palabras de una gran maestra y educadora que decía, si el padre se vuelve amigo de su hijo, por definición lo va a dejar huérfano. Entonces, nosotros podemos tener confianza con nuestros hijos, pero no es necesario renunciar a nuestra posición como padres. Y para tener esa confianza, para poder hablar, eso se construye a lo largo del tiempo. No simplemente porque tenemos ese parentesco de que somos padre e hijo, la confianza va a fluir automáticamente, no, automáticamente. Eso se construye. Entonces, si queremos hablar con nuestros hijos de temas diferentes al colegio, la escuela, tantos temas que hay que hablar, eso debemos empezar a cultivarlo desde la más tierna infancia. Entonces, segunda ruta, segunda línea, hablar más con nuestros hijos, sacar tiempo para ello. Tercero, ser justo con ellos. A eso hace referencia la precisión, la firmeza en el manejo de la autoridad. Y noten nuevamente que aquellos chicos que están fuera de riesgo de suicidio son los que reportan con mayor frecuencia que tanto su padre como su madre son justos con ellos. Es basados en estas evidencias que hicimos las propuestas que mencionamos anteriormente. Ahora la pregunta, ¿qué hacer ante las amenazas de suicidio? Y mucha gente preguntaba, ¿esto lo pueden ver niños y niñas? Sí, ya van a ver por qué. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayor cantidad de suicidios podrían llegar a evitarse si se tienen acciones oportunas, eficaces y que van a contener la situación. Acciones oportunas y eficaces. ¿Y cómo se logra eso? Les invitamos a que consulten el kit de prevención del riesgo infantil y juvenil. Ahí aparecen detalladas las señales de riesgo, de las cuales no hablé hoy, sino mostré más bien las rutas para prevenir. Y esto lo deben conocer niños, niñas, jóvenes, adolescentes, maestros, orientadores, papá, mamá. ¿Por qué y para qué? Si aprendemos a identificar las señales de riesgo, podremos tener actuaciones oportunas. Hemos sabido no de uno, de dos o de tres casos, sino de muchísimos casos en donde son los mismos jóvenes los que alertan por el posible riesgo de suicidio de uno de sus compañeritos. Algunos dirán, no, pero es que los chicos se tapan, se encubren entre ellos. La experiencia me ha mostrado esto. Es muy posible, por no decir que seguro, pero dejémoslo en términos de muy posible, que los jóvenes no vayan a decir quién es el que fuma marihuana o quién es el que la vende, por este concepto que ellos tienen de lealtad y toda esta cosa. Y no vamos a entrar en esa deliberación ética y moral sobre la complicidad y la lealtad. Ellos no van a decir quién es el que fuma marihuana. Pero cuando les explicamos cuál es el alcance de mantenerse callados con ese secreto que ellos tienen porque la amiguita les dijo que se iba a matar y él se va a quedar con ese secreto. Si les explicamos el peligro de guardar ese secreto, ellos entienden. Ellos entienden y actúan. Esto se los estoy diciendo no en términos hipotéticos, se los estoy diciendo basado en experiencias que hemos tenido en muchísimos lugares. Los jóvenes entienden y se dan cuenta que es peligrosísimo quedarse callados con este secreto.
Por eso no hay ningún problema en que los niños, las niñas, los jovencitos tengan contacto con esta información. ¿Que hablar de suicidio va a alentarles o les va a inducir la idea? No, al contrario, se está creando el espacio para hablar de un tema que por definición es tabú. Entonces se va a crear un espacio para oxigenar, para poder evacuar una cantidad de tensión que posiblemente pueda estar ahí acumulada. Entonces, si aprendemos a identificar las señales y a darles la atención que se merecen, podremos llegar a salvar muchísimas vidas. Esto no es algo que le corresponda exclusivamente al experto, no. Es el cuidado de todos y todas, cuidarnos los unos a los otros, de forma tal que los niños, los jóvenes, pueden llegar a convertirse, llamémoslo así, en una especie de vigías de la salud. Yo parto de la siguiente idea. Aquello que los niños no saben y no conocen de sus propios compañeritos, no lo sabe nadie. Ellos son los primeros en saber qué le está pasando a su compañerito o a su amiguita. Entonces, aprender a identificar las señales, prestarles la atención, no minimizar el riesgo para que los niños se acerquen a un adulto confiable y ya quede en manos del adulto cuáles serán las acciones o los procedimientos que se van a tomar. Como digo siempre, al finalizar mis intervenciones, yo no espero que esto les haya gustado, espero más bien que les haya servido. Y abrimos entonces la sesión de preguntas. Tenemos una primera pregunta. ¿Tener antecedentes o padecimiento psiquiátrico es un factor de riesgo? Sí, se ha visto que es un factor de riesgo, pero ojo, los antecedentes no necesariamente condicionan o determinan que la persona inevitablemente va a llegar al suicidio. Entonces, si sabemos que está ese antecedente, tenemos que generar acciones de contrabalanceo, como lo llamo yo. Y esta acción se puede realizar generando ambientes cálidos, protectores, favorables, con mucho afecto, con mucho cariño, para poder restarle peso a estos antecedentes familiares o personales de enfermedad psiquiátrica o enfermedad mental. ¿Con qué otra pregunta seguimos? ¿Cuáles son esos comportamientos de alarma que uno como papá debería tener en cuenta? Voy a mencionar varios de ellos. Primero, aquellas amenazas verbales o escritas que los niños o los jóvenes puedan hacer, o también algunas denominadas indirectazos, tales como, si yo no estuviera, las cosas estarían mejor, ya les voy a arreglar a todos sus problemas, yo soy un estorbo, yo no sirvo para nada. O esa situación, por ejemplo, una niña que es supremamente celosa con su diario, lo tiene bajo llave, y ese día casualmente, ¡ops!, lo dejó abierto en una página en donde decía, me quiero morir, o estoy pensando en suicidarme. Esas son formas de amenazas. También hay que prestarle atención a lo que publican en las redes sociales. De hecho, Facebook ya ha dispuesto de mecanismos de alarma o de alerta si algún usuario ve algo que se pueda llamar una amenaza suicida. Entonces, ¿qué otras señales de alarma? Cambios en los patrones de alimentación, cambios en los patrones de sueño, una situación de decaimiento físico, una tristeza reiterada, frecuente y marcada, abuso en el consumo de sustancias, y quiero ser muy claro en esto, yo no estoy justificando ni avalando que un adolescente fume cigarrillo, pero papá y mamá saben que el muchachito se fuma 2 cigarrillos, un muchacho de 15 años, se fuma 2 cigarrillitos, uno antes de tomar la ruta, no, imposible, él fuma antes de tomar la ruta, y otro cuando llega después del colegio. Si este chico que se fuma 2 cigarrillos de pronto empieza a fumarse media cajetilla, es porque algo está pasando. Un bajonazo en el rendimiento académico. El punto de comparación y de referencia siempre debe ser el mismo, no compararlo con el mejor de la clase, ni más faltaba.
cuál es su línea estándar de desempeño académico y a lo largo, y teniendo esto como punto de referencia, si hay un bajonazo. Si empieza a entregar pertenencias valoradas o apreciadas, empieza a regalar esa colección de camisetas o unos CDs muy valiosos. Bueno, yo no sé si los jóvenes hoy en día conocen lo que es un CD, no sé. Si empieza a desprenderse de esos artículos valiosos, eso también puede considerarse otra señal de riesgo. Incapacidad para experimentar placer con cosas o situaciones que anteriormente le generaban placer. Y por último, retraimiento social, que está renuente a tener contacto con personas o incluso a permanecer mucho tiempo encerrado en su cuarto sin querer compartir con otros. Estas son algunas de las señales, digamos, más frecuentes que se han identificado. Puede haber muchas más. En el kit estarán precisadas muchas otras señales que de pronto no he mencionado acá. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Cómo se maneja el tema con hijos menores si ha habido un antecedente de suicidio en la familia para que no sea usado como herramienta de manipulación? Precisamente, esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos refuerza la idea que tenemos de que el suicidio es un tabú. Entonces, si el chico, por ejemplo, empieza a manipular con la idea del suicidio, entonces dice, bueno, pues esto definitivamente se nos salió de las manos, vamos a tener que consultar un profesional de la salud mental para que nos guíe, nos ayude, nos oriente. Es que yo no quiero ir a donde el psicólogo o a donde el psiquiatra. Discúlpame, amorcito, yo no estoy pidiendo tu consentimiento, vamos a ir. Y entonces dirá, pero es que me lo estás imponiendo. Claro que sí. De la misma manera que si yo veo que te fracturas una pierna, yo no te voy a pedir tu consentimiento, yo te llevo al servicio de urgencias a que te pongan un yeso. O si yo veo que tienes una muela picada, yo no voy a pedir tu consentimiento, te llevo al odontólogo. ¿Por qué no voy a actuar en pro de tu salud mental? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, sería la salida no solamente sabia, sino coherente y congruente si el chico de pronto empieza a hacer expresiones referentes al suicidio. Y definitivamente guardar esos secretos familiares no es sano, no es conveniente, no es prudente. Es importante precisamente sentar el precedente de que, dado que está ese antecedente, debemos generar acciones conducentes a minimizar ese posible factor de riesgo. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿El cutting es un indicio de riesgo de suicidio? Uy, esta pregunta está buenísima. ¿Qué es el cutting? Y por aquí dicen, ¿qué es el cutting? Es esta práctica en la que incurren algunos chicos o chicas de hacerse lesiones en el cuerpo con elementos cortopunzantes, entonces en las muñecas, en los antebrazos, en el pecho, en las piernas, se hacen cortadas, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar lo siguiente. ¿El cutting se puede interpretar como una señal de riesgo de suicidio? Sí. ¿Todo aquel que hace cutting es porque ese es el intento de suicidio? No. Entonces, si estamos presenciando, sabemos de un chico o chica que se está haciendo cutting, lo que hay que hacer es prestarle atención y tomar acciones del caso. Es una señal de posible riesgo, pero no necesariamente estamos diciendo que sí o sí va a terminar en una situación de suicidio. Es decir, es una alarma que nos ayuda a prestarle atención a lo que está sucediendo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí. Tan, tan, tan. No aparecen más preguntas. Listo. A pesar de destinar tiempo para dedicarle a mi hija de 15 años, ¿cómo lograr una conversación más fluida con ella que sobrepase respuestas de más de una palabra? Si no bien entiendo los monosílabos típicos de los adolescentes. Tienes que empezar a construir la relación ahora para que cuando tengas 20 años puedan llegar a tener esa conversación fluida.
Lo que yo he visto que ocurre la mayoría de las veces es que si al cumplir 15 años, 14, 13, 16, papá y mamá no logran tener una conversación fluida, es porque desde antes no se empezó a construir una relación de confianza. Entonces, eso no es algo que aparece repentinamente, que de pronto el adolescente se encierra y no quiere hablar ni conversar con nadie. No, eso es algo que se va construyendo. Entonces, ahora que tiene 15 años, empezar a generar los elementos para que haya un ambiente de confianza, para que a los 20 años ya pueda fluir normalmente esa conversación entre madre e hija. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora para tener un mejor escenario en 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Cómo manejar el tema del suicidio con mi hijo que acaba de perder a un compañero del colegio por esta razón? Yo parto de la siguiente idea. Todos los temas se pueden hablar con niños, niñas y jóvenes. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Entonces, primero, se va a decir que efectivamente hubo una situación de suicidio. Sugiero evitar juicios de valor que juzguen a la persona, pero tampoco engrandecerlo, ponerlo como un héroe, ponerlo como algo deseable, sino más bien, bueno, no sabemos qué le podía estar ocurriendo a tu amigo, ese tipo de situaciones pueden llegar a ocurrir y qué bueno que me lo estés preguntando y qué bueno que quieras saber al respecto. Por eso es que tenemos que hacer unas cosas para que puedas desarrollarte de una manera sana, ¿no? Pero definitivamente no es buena estrategia evadir, mentir o poner el tema en sobrealarma, porque tampoco se trata de eso. Entonces no hay ningún problema en abordar el tema, pero hay que saberlo hacer sin mentiras, sin exageraciones, sin juicios de valor, ni tampoco sobrevalorando el hecho. Es decir, cuando alguien muere por suicidio y se empieza a crear alrededor de él casi que un halo de, como si fuera un héroe, cuando pues, de pronto no lo es. Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Qué actitudes físicas muestran que un niño está en riesgo? A ver si logro interpretar bien esta pregunta. Si vemos que hay un cambio en sus hábitos de alimentación, que hay cambios en sus patrones de sueño, que se le nota cansado, fatigado, es decir, falto de energía. Estos tres elementos tienen un correlato neurológico muy específico. Voy a usar un término técnico un poco raro. Estos son referentes neurovegetativos, que tienen que ver con el tallo cerebral. Sueño, alimentación y nivel de energía están relacionados con el tallo cerebral. Eso podría significar un compromiso ya neurológico. Entonces, si interpreto bien la pregunta, estas, digamos, podrían ser tres señales físicas de que, no de que el niño está en riesgo, sino que está experimentando un trastorno depresivo, que es un antecedente al posible riesgo de suicidio. Entonces, tengo que aclararlo, porque entonces muchos dirán, uy, si mi hijo no come bien, no duerme bien y está falto, ¿se va a suicidar? No. Posiblemente puede tener un trastorno depresivo. Bueno, y bueno, la otra cosa, esta alteración de sueño-alimentación debe tener una permanencia de por lo menos 7 u 8 días. Eventualmente todas las personas un día se levantan inapetente o eventualmente las personas un día tienen una mala noche o eventualmente se pueden levantar bajos de energía. Pero si esto ya tiene una permanencia de al menos 7 u 8 días, es algo que nos debe alertar. ¿Qué otra pregunta tenemos? Cuando se habla de ser justos, bueno, el tema de la justicia no es fácil, no es sencillo, pero haremos nuestro mejor intento. La justicia hace referencia
a guardar proporcionalidad entre la conducta del chico y la posible consecuencia que puede acarrear. Que haya una proporción. Y digo que no es fácil porque vayámonos a otro escenario. La métrica en las penas en el sistema de justicia. Uno no entiende cómo aquellos que recuerdan la anécdota de un joven que le coge la cola a una mujer, está en la bicicleta, le iban a poner 4 años. Yo no estoy justificando ese tipo de abusos de en las mujeres, lo aclaro, 4 años. Y un abusador sexual de niños le ponen 10. Entonces, entre cogerle la nalga a una mujer y un abuso sexual a un niño, hay una distancia gigante. ¿Y por qué la diferencia en las penas son solamente 6 años? Es algo que uno no entiende. Entonces, por eso digo, no es fácil establecer cuál es ese término de equilibrio, pero sí debemos llegar a algo que se llame proporción entre lo que el niño hace, niño o el joven, y la consecuencia que pueda acarrear aquello que ha hecho. Y la proporción puede ir en 2 direcciones, que o por cosas muy pequeñas, de pronto pongo una sanción muy severa, o que por una actuación demasiado grave, la sanción es demasiado pequeña. Esto también puede equivaler con aquello que llamamos incentivos o premios, que simplemente porque pasó el año, entonces le vamos a dar un viaje a Disney World, a propósito. Pues yo digo, es que pasar el año era lo mínimo que tenías que hacer, ¿sí? Entonces, que le den el viaje a Disney World, pues está desproporcionado. Pero aquí lo amarro. Si lo prometiste, así sea desproporcionado, qué pena. Lo cumples, porque ese es el punto de la firmeza. Le hago la invitación a papá y a mamá. Me están preguntando por justicia, pero lo amarro con el punto de firmeza. Si vas a cumplir, abres la boca. Si no vas a cumplir y simplemente estás tratando de cañar, como se habla en el póker, calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, no hablemos si no estamos dispuestos a cumplir. Esa es la sugerencia que les hago. ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Cómo se le plantea el tema del suicidio a un niño? ¿Desde qué edad se debe empezar a hablar de estos temas? Vean, 6, 7 años es una edad en que los niños ya entienden y ya comprenden claramente el concepto de muerte. Hace 50 años se decía que los niños no tenían comprensión del concepto de muerte. Eso ocurría hace 50 o 60 años. Hoy tenemos evidencias amplias y suficientes que nos permiten afirmar que a los 7 años un niño tiene exactamente el mismo concepto de muerte que un adulto, que contempla 3 aspectos, que es algo irreversible, que es algo que me puede pasar a mí y que es algo que le puede pasar a los otros. Esos 3 elementos son muy importantes en el que se considera el concepto de muerte de un adulto. Niños de 6, 7 años. Hoy ya expresan o muestran que tienen esa comprensión. Y lamentablemente, algunos dicen, no, es que la muerte es algo abstracto. Perdón, la muerte es algo muy concreto. Muy concreto. De abstracto no tiene nada. Entonces, desde los 6 o 7 años, si se crea el escenario, se puede hablar del suicidio con los niños. Eso no es contraproducente. Un niño de 8 años que habla de quererse morir o no seguir en este mundo, ¿podría ser un primer signo de riesgo suicida? Sí. Si recordamos, podemos devolvernos a la lámina donde está la progresión. Bajémonos, más, mucho más, aquí, esta. Ideas de muerte. Es decir, por ahí comienza todo, con ideas de muerte y luego el deseo suicida. Entonces, todo comienza con la idea de muerte. Entonces, la pregunta que nos hacen estaría enmarcada en que este niño ya tiene ideas de muerte, el deseo suicida, luego el deseo suicida. Entonces, este chico de 8 años lo que estaría manifestando es el inicio de un proceso
que si no se atiende, que si no se interviene, puede ser, mejor dicho, hay que hacer algo, ¿sí? Porque ahí está expresando precisamente el inicio del proceso. Listo. Entonces, aquí gentilmente nos han pegado, habla de querer morirse, esas son las ideas de muerte. Y fíjense que ya lo está expresando el deseo suicida, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué hacer cuando el niño es reservado, no quiere hablar? Sin presionarlo, ¿cómo logramos, como padres, acercarnos? Debo reconocer que esta es una pregunta bien difícil. ¿Por qué? Hay niños que son reservados porque es algo constitutivo a su personalidad. Entonces debemos crear espacios en donde, digamos, casi que sea necesario que él tenga que expresarse o tenga que hablar. También es necesario precisar si él es reservado con todo el mundo o es reservado con papá y mamá. Si es reservado con papá y mamá, lo que tenemos que mirar es qué está pasando en la relación entre padre, madre y el niño, ¿sí? Entonces hay que establecer esa diferencia. Pero sí, digamos que si es algo de su personalidad, eso no significa que, digamos que va a permanecer así para toda su vida, pero sí que vamos a poder generar un escenario que estimule el que sea un poco más abierto y un poco más comunicativo. Porque recordemos que unos niveles mínimos de comunicación son requeridos y necesarios para el establecimiento de las habilidades sociales. Y como ya se dijo, las habilidades sociales son supremamente necesarias para nosotros los seres humanos. ¿Cómo se debe tratar a un chico que ya tuvo un intento de suicidio? ¿Cómo interpreto yo esta pregunta? Si un chico ya tuvo un intento de suicidio, sí o sí, debe estar bajo supervisión de un profesional de la salud mental. Idealmente debe haber un proceso de psicoterapia. Si se utilizan o no medicamentos, bueno, pero ya quisiera yo que la psicofarmacología inventara algo tan potente, tan poderoso, tan eficaz, que bastara con tomarse uno esa pepita y a uno automáticamente se le arreglara la autoestima, la autoconfianza, el autoconcepto, el espíritu, como dice uno, de ser uno echado para adelante. La psicofarmacología está muy lejos de eso. Y ya hay demostraciones, ya hay estudios que muestran cómo procesos de psicoterapia no solamente pueden generar una contención del riesgo suicida, sino que pueden generar una mejoría muy significativa en la calidad de vida de las personas. Y cuando hablo de una psicoterapia, estoy hablando del encuentro entre psiquiatra, psicólogo, eso es secundario, y que haya una intervención por lo menos de 1 a 2 veces a la semana y por lo menos durante unos de 6 meses a 1 año. Eso es un proceso juicioso, riguroso y sobre todo eficaz de psicoterapia. Yo soy escéptico a creer que un trastorno depresivo va a salir al otro lado solo a punta de medicamentos. Desafortunadamente, y no voy a decir nada que no sea conocido por todos, nuestro sistema de salud, en procura de estar ahorrando dinero, pues acude a la vía más expedita, que es simplemente formular medicamentos y ya. Es decir, este chico que ya tuvo un intento de suicidio debe y tiene que estar bajo él y su familia, obviamente, bajo guía, acompañamiento y supervisión de un profesional de la salud mental, y ojalá que haya un proceso de psicoterapia, y ya describí en qué consiste. Los casos de bullying se ven ligados a suicidio. Igual, como yo no gano plata por eso, les recomiendo, entonces lo puedo recomendar con toda tranquilidad, que visiten la página del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, vayan a la sección de publicaciones, forensis,
y en la forensis del año 2013 escribimos un artículo acerca de la conexión que hay entre bullying y suicidio. Entonces, sí hay una conexión. Y hay que hacer la siguiente claridad. Una finalización de una relación amorosa, es decir, la novia le terminó. Eso es un factor desencadenante. Vamos a decir que la novia es la culpable del posible suicidio o intento de suicidio de este chico. No. Terminó con la novia, es un evento desencadenante. Hay una situación de bullying en el colegio, eso no es factor desencadenante. Eso es un factor de riesgo. Y eso puede tener inclusive implicaciones penales. Porque en el bullying hay una sistematicidad, una cronicidad de una situación de abuso, de maltrato, y sobre todo que hay una disparidad en el poder o en la fuerza entre la víctima y el que o los que están realizando esta acción. Entonces, el bullying es un factor de riesgo. Se reconocen dos consecuencias extremas del bullying. Una reacción de violencia desproporcionada por parte de la víctima. Columbine, 1999, dos chicos, uno de 17, otro de 18 años, irrumpen en la escuela con armas automáticas y crean una masacre. Al final, ellos se suicidan. Entonces, primera consecuencia extrema del bullying, una reacción de violencia desproporcionada por parte de quien fuera la víctima. Segunda consecuencia extrema lamentable del bullying, que la víctima llegue al suicidio. En Colombia, afortunadamente, y ojalá nunca ocurra, no hemos tenido eventos de masacres escolares. Ojalá nunca ocurra. Pero sí hemos tenido, no uno, ni dos, ni tres casos aislados. Hemos tenido muchos casos en donde se ha podido establecer la conexión entre el suicidio de esta persona y antecedentes de bullying. Entonces, a este tema del bullying, no quiero parecer terrorista y si lo parezco, cuánto lo siento, hay que prestarle muchísima atención. Y estoy aquí leyendo la mente de algunos que están diciendo, pero es que esto del bullying ha ocurrido toda la vida. Sí, claro, el homicidio ha ocurrido toda la vida, y la violación, y los abusos. Por el hecho de que han ocurrido toda la vida, entonces no vamos a hacer algo al respecto. Pues no. Créanlo o no, pero hay países en donde la tasa de homicidio es 0. Hay países en donde la tasa de abuso sexual es 0. Entonces, sí se pueden hacer cosas para evitar y no simplemente ampararnos en esa excusa, evito valorarla, es que esto siempre ha pasado. No, debemos trabajar muy fuertemente para contrarrestar los escenarios, los factores que permiten que el bullying prospere y por lo tanto que pueda tener conexión con el posible o eventual riesgo de suicidio de una de las víctimas. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos aprendan a tolerar la frustración? ¿Puede darme algunos tips, algunos ejemplos? Digamos que el muchachito dice que quiere incursionar en el fútbol, el tenis, al practicar algún deporte. Ok, maravilloso. Listo, hijo, lo vas a hacer. Pero antes de un año no te sales. Soy claro en eso. Antes de un año no te sales. Ay, papá, ¿y qué pasa si me aburro a los 3 meses? Bueno, pues te quedarán el resto del año para que te desaburras. Entonces, por aprender a lidiar con el aburrimiento es una forma de aprender a manejar la frustración. Entonces, que se establezcan metas, que desarrolle un plan y ojalá que el plan no le salga al derecho y como él lo había planeado. Que se caiga, se levante, llore y se sobreponga a ese fracaso. Es decir, deben tener escenarios en donde ellos emprendan, en donde ellos quieran lograr algo. Es ahí donde aparece, digamos, la oportunidad de la frustración. No importa que llore, no importa que patalee, lo que importa es que se levante y siga adelante. Pero es que él está sufriendo. Es parte de su aprendizaje, por cruel que pueda sonar o parecer. Pero será significativamente más grande el sufrimiento que va a tener más adelante si no aprende
a lidiar y a tolerar la frustración. Entonces, en este ejemplo de que él quiere incursionar en un deporte y empieza a tener dificultades y quiere renunciar, señor, usted no renuncia, usted sigue adelante. Acordamos que es un año, pues un año lo vas a hacer. En mi experiencia, la mayoría de las veces cuando los chicos logran superar cierta fase que yo llamo fase umbral, después dicen, no, papá, yo no quiero salirme del fútbol, yo quiero seguir. Entonces hay puntos y momentos críticos en donde lo más fácil es renunciar. Y es ahí donde no debemos caer en la tentación de coger por esa puerta, la puerta de la renuncia. ¿Es válido renunciar? Claro que es válido renunciar. Solo después de que lo hemos intentado un número suficiente de veces, no ante los 2 o 3 primeros fracasos. Bueno, creo que Hay 2 o 3 importantes. bueno, listo. Nos pasamos el tiempo, pero La semana pasada se suicidó el hijo de un compañero, el hijo de un compañero de trabajo, tenía 13 años. En la investigación todo llevó a un tema de redes sociales asociado con retos del tipo suicida. Al parecer fue un accidente. ¿Qué recomendación hace para las redes sociales? Bueno, pues para las redes sociales ninguna. La recomendación acá es la vigilancia, la supervisión que deben tener papá y mamá frente al manejo de la tecnología. ¿Sí? Entonces, porque es que nosotros siempre caemos en la tentación de echarle la culpa al afuera. No sé si ustedes recuerdan una época en que decían que la gente se infectaba con el VIH porque un usuario de drogas por vía intravenosa infectado con VIH dejaba la aguja en un sitio y la gente se sentaba y ¡tum! No, la gente no se infecta por VIH de esa manera, se infecta es por decisiones propias. Entonces, aquí la invitación es a que papá y mamá tengamos supervisión y vigilancia de cuál es el manejo, cuál es el uso que le dan nuestros niños a las redes sociales. Si esto fue un reto tipo suicida, yo preferiría no responder porque es un tema delicado. No cualquiera termina, mejor dicho, se necesita una condición muy especial para que alguien termine accediendo a este tipo de retos. Es decir, debe haber unas condiciones previas, unas condiciones psicológicas previas para que alguien termine aceptando este tipo de retos. Entonces, esto no es tan sencillo. Mi invitación a que tengamos un poco más de cuidado y consideración en el manejo que dan, no de las redes sociales, de la tecnología en general, porque puede ser el celular, puede ser el computador, y no todos son redes sociales, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Una niña que ha tenido 3 intentos de suicidio en menos de un mes, ¿qué hacer con pocos recursos? Ley 1616 del año 2013, Ley de Salud Mental, es obligación de la EPS que le dé un tratamiento completo, oportuno y eficaz. Es mandatorio de ley. Que tenga o no dinero, eso no tiene nada que ver. Y si la EPS, aquí me sacaron el lado forense, si la EPS se está haciendo omito el calificativo, pero ya todos entienden a qué me refiero, para eso está la Procuraduría, para eso está la Superintendencia de Salud, para que ejerzca, o para que actúe, porque esta atención se la debe prestar inmediatamente. Menos mal que hay cerca de 1000 personas que pueden operar como testigos. Si a esta niña le llega a suceder algo por falta de atención, esta EPS ha pisado el terreno de lo penal. Y a las cosas con su nombre. Eso se llama negligencia. Así de claro. Entonces, que la familia tenga o no tenga dinero, eso no es ni tiene que ser un problema. La ley de salud mental, ahorita estoy dudando si es la ley 1616, pero creo que sí. Ustedes, por favor, se meten y la miran en internet. La ley de salud mental ordena eso. Entonces, y más si es un menor de edad, con muchísimo más cuidado. Hay 1000 testigos. Dios quiera que no le pase nada a esta niña,
por negligencia de la EPS. Y si le llega a pasar, hay 1000 testigos. ¿Qué debe hacer el colegio para su prevención cuando ya se han presentado casos de intento de suicidio e incluso suicidio? Cuando ha ocurrido, voy a poner 2 escenarios. Primero, ocurrió un suicidio. Hay que realizar una intervención o una acción que se llama postvención, que es una intervención que se hace en las siguientes 24, 48 horas después de lo sucedido. ¿Quiénes van a ser las primeras, a quiénes se va a acceder? Al grupo de amigos afectivamente más cercanos. Entonces vamos a comenzar por los compañeritos de su salón. Si en otro salón había también amigos queridos, se va a actuar sobre ellos. Esto tiene 2 finalidades. Uno, ayudarles a los chicos a que empiecen a dar un manejo del duelo sano y favorable. No quiere decir que no vayan a sentir dolor ni ninguna cosa de esto, sino que se pueda conducir el duelo de una manera favorable. Y 2, poder detectar posibles chicos que puedan entrar en riesgo de suicidio. ¿Por qué? En los adolescentes se habla del llamado efecto dominó. Entonces ya ustedes se imaginarán con los que hemos jugado con las fichitas de dominó, a pararlas y bueno, todo esto. ¿Y por qué efecto dominó? No es que el suicidio de A produzca la idea suicida en B, así no funciona. El suicidio de A alienta a B, pero B previamente ya tenía la idea suicida. Entonces, es por eso que es importantísimo esto de la postvención. Y segundo, me bajas otra vez, me reduces para yo poder ver, ¿se ha presentado casos de intento o ya? Bueno, cuando se han presentado casos de intento, sí o sí, hay que informarle a papá y a mamá, alertarles de cuál es la situación para que ellos tomen medidas del caso. Hay algo que yo siempre hablo y discuto con los colegios, y es cuándo el colegio puede recomendar o sugerir y cuándo el colegio puede exigir. Ante un intento de suicidio, el colegio puede exigirle a la familia que le den una intervención oportuna a este niño. Y cuando hablo de exigir es, si ustedes no lo hacen, el colegio podrá tomar algún tipo de medida. Harto, molesto, antipático, pero es que así debe ser. Y estoy hablando nuevamente desde una perspectiva forense, es decir, desde lo que ordena y manda la ley. Otra cosa que hay que hacer es, después de la postvención, es crear o tener programas de prevención del suicidio a largo plazo, pero estos programas lo que tienen, o digamos la intención, el propósito es evitar la gestación de nuevas ideas de suicidio. Es decir, con una mirada a largo plazo. Entonces, estas acciones, la postvención o la remisión a un profesional de la salud, es ya cuando el riesgo de suicidio es inminente o ha sucedido. Nos vamos a colocar 3 pasos atrás antes de que aparezcan las ideas suicidas. Y estos programas de prevención son programas de largo plazo. Es decir, son intervenciones que deben de largo plazo y transversales. 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11. Y estos son programas que comienzan y no terminan. Algunos colegios han desarrollado sus propios programas, otros tienen que acudir a entes externos para recibir una asesoría o incluso recibir un programa ya desarrollado y sobre todo que ha estado comprobado en evidencia científica y de investigación. La última. Tuve un caso de un conocido, la hija se suicidó, pero no había señales de alarma. Era aparentemente una niña feliz. ¿Qué tipo de preguntas o temas se pueden elaborar para lograr identificar tendencias suicidas? Voy a responder. Marisol, cuando me presentó, dijo que yo había trabajado en el grupo de estudio de autopsia psicológica de medicina legal, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Una de las áreas de mi pericia es precisamente el desarrollo de autopsia psicológica. ¿Por qué se utiliza esta herramienta de autopsia psicológica? Lo que pretende la autopsia psicológica es poder determinar cuáles eran las condiciones de vida de una persona cuando muere en circunstancias poco claras.
y es una herramienta forense que se utiliza sobre todo, pero no exclusivamente, en escenarios de suicidio. ¿Y por qué explorar los últimos 6 meses o el último año? Porque normalmente se mira la última semana o el último mes. Y como ya se dijo, esto es algo que resulta de un proceso. Yo he escuchado incontables veces este escenario. Una mujer o una niña, o bueno, que aparentemente lo tenía todo, que aparentemente no había señal de riesgo, que todo estaba muy bien y se suicidó. Cuando uno empieza a hacer un trabajo de autopsia psicológica, que es una técnica de investigación forense, y uno empieza a esculcar, a mirar, a analizar, a auscultar, empiezan a salir cosas, y empiezan a salir, y empiezan a salir, y empiezan a salir. Algunas de esas señales efectivamente no son tan evidentes al ojo de una persona común y corriente. Otras sí. Lo que pasa es que se minimizaron. Entonces, sería muy atrevido de mi parte hacer la afirmación de que efectivamente esta fue la situación de esta jovencita, ¿sí? Yo simplemente estoy especulando amparado en mi experiencia. Si se hiciera un trabajo riguroso, detallado, de autopsia psicológica, no digo que con certeza y con seguridad, pero muy probablemente podrían identificarse algunas señales que se dejaron pasar de largo. Queda una pregunta de la página del forense que tú dijiste. www.medicinalegal.gov.co. Medicinalegal. gov.co. Entonces, llegan ahí en la sección de publicaciones, Forensis, es la publicación, como se llama, y ahí podrán descargar varios artículos que están referidos al tema del suicidio, y uno de esos artículos tiene que ver precisamente con el tema de bullying y suicidio. O también lo pueden descargar de la página de la corporación Buscando Ánimo. El acosador llegó, es decir, el tiempo. Entonces, tenemos que despedirnos. Para mí ha sido un gusto, un placer. Como digo, espero que esto así haya sido pertinente y útil para sus familias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les agradecemos a todos por haberse conectado. Mañana recibirán el link con la grabación y próximamente tendremos más conferencias tanto presenciales como virtuales que, como les decía al principio, pueden encontrar en nuestra página www.escudosdelalma.org. Desafortunadamente no pudimos contestar las preguntas, nos llegaron demasiadas, pero tendremos nuevamente en alguna oportunidad esta conferencia completa en algunos auditorios del país, entonces están cordialmente invitados. Muchas gracias y una feliz noche para todos.